En las vastas llanuras del norte, el viento no solo aúlla, grita con el dolor de las almas antiguas. Para Clara Wynne, viuda solitaria en aquellas tierras baldías del territorio de Dakota, ese grito helado era el único sonido que había escuchado durante un mes entero. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. No solo estaba atrapada por el duelo que le aplastaba el pecho desde que perdió a su esposo Elias Wynne, sino también por la codicia de Cyrus Blackthorne, el hombre que dominaba el pueblo cercano y que había puesto los ojos en sus tierras. Una noche, mientras una tormenta de nieve azotaba su cabaña como si quisiera arrancarla del suelo, el viento le trajo otro sonido, un gemido, humano. Lo que halló junto a su cerca, medio enterrado bajo la nieve, iba a cambiar su vida para siempre. Un guerrero lakota moribundo, el mismo que sus vecinos colgarían sin pensarlo, pero también el único que podría salvarla de un destino aún más cruel. Clara apoyó la frente contra el cristal helado de su única ventana. Ese frío lacerante era un alivio frente al miedo que sentía. La tormenta llevaba 2 días sin dar tregua, borrando todo: el camino al arroyo, el perfil del establo, las siluetas oscuras de las colinas en el horizonte. Todo, menos su temor. Rezaba en silencio para que también hubiera borrado la ruta hacia su puerta. Su cabaña, en lo profundo de Gables Creek, estaba a más de 40 kilómetros del pueblo podrido de Redemption Creek, un aislamiento que en vida Elias había valorado como un tesoro. Espacio para respirar, Clara, le decía él con esa voz llena de esperanza de los pioneros. Espacio para construir algo nuestro. Pero ese algo terminó 3 meses atrás. Elías, hábil jinete, supuestamente había caído de su caballo y rodado por un barranco. «Un accidente raro», dijo Rafe Maddox, el sheriff, sin emoción en la mirada. Clara nunca creyó esa historia. Elías no sufría accidentes. Aquella soledad que él tanto adoró, para ella se había convertido en prisión. Cyrus Blackthorne, el dueño del banco, del salón y del mismísimo sheriff, fue a verla 2 semanas después del entierro. Llevaba el sombrero en la mano y esa voz almibarada que rezumaba falsedad. «Una mujer sola por aquí no está bien visto, señora Wynne, y no es seguro», le dijo, llenando el umbral con su barriga redonda. «La tierra está hipotecada hasta el cuello. Elías, en paz descanse, era un soñador, no un hombre de negocios. Le ofrezco un buen precio, el justo para que regrese al este, donde realmente pertenece». Clara se negó. Aquella tierra era lo último que le quedaba de Elías. Blackthorne le dedicó una sonrisa fría como cuchillo, que no alcanzó sus ojos. «Los elementos aquí son implacables, señora. Suelen hacer entrar en razón a la gente. Y aquella tormenta era justo eso, un elemento implacable». El montón de leña disminuía a un ritmo alarmante. Sus pocas vacas estaban acurrucadas en el establo, mugiendo con desesperación. De pronto, un golpe seco, como un cuerpo pesado, la hizo saltar. No era el viento. Tomó la Winchester que Elías le enseñó a usar. Los nudillos se le pusieron blancos. «¿Quién anda ahí?», gritó con voz quebrada. Solo la tormenta le respondió. Un sonido ronco y profundo volvió a oírse, un gemido de dolor. Se acercó a la ventana, limpió un círculo del vidrio empañado. Solo vio blanco, pero el sonido. Venía del porche. Brand Dustfield o Jeb Hollow, enviados por Blackthorne para asustarla. Titubeó. Su corazón latía desbocado. «Que se congelen», pensó. Pero el gemido volvió, más débil. No era un ruido de amenaza, era el sonido de algo, o alguien, muriendo. Con el rifle apretado en las manos, desatrancó la puerta pesada. El viento la empujó violentamente hacia adentro, levantando una nube de nieve que invadió la cabaña. Y allí, en el suelo del porche, yacía un hombre. No era uno de los hombres de Blackthorne. Era Lakota. Su cuerpo estaba marcado por el frío y la sangre seca.
Su cabello oscuro y largo estaba cubierto de escarcha. La ropa de cuero que vestía estaba rasgada, y su pecho mostraba una mancha negra y profunda. Apenas respiraba. Clara se quedó paralizada. Parecía una pesadilla, peor que enfrentarse a Blackthorn. El ejército seguía una guerra silenciosa contra los pueblos originarios al norte. En Redemption Creek, hablar de los Lakota era hacerlo con odio y miedo. Si alguien la descubría ayudando a un salvaje, no solo la colgarían, le prenderían fuego a su casa. Rafe Maddox diría que estaba justificado. El hombre abrió los ojos, oscuros, dolorosos, pero sin miedo. Entonces vio la herida, una entrada redonda y limpia, cerca del hombro. Una bala. No era solo un hombre perdido en la tormenta. Huía. «Por favor», susurró él con voz rota. Clara miró el blanco infinito afuera, y luego al hombre moribundo frente a ella. Blackthorn quería que se rindiera, que fuera una viuda débil, temblorosa. Pensó en Elias Wynn, en esa bondad terca que siempre lo definió. «Maldito seas», murmuró entre dientes. Y ni ella misma sabía si lo decía por aquel hombre herido en su porche, por Cyrus Blackthorn, o por su propia conciencia rebelde. Soltó el rifle. El cuerpo de aquel forastero pesaba como si ya estuviera muerto, pero la desesperación le dio fuerza. Lo tomó por debajo de los brazos y arrastrándolo palmo a palmo entre la ventisca, consiguió meterlo en la cabaña. De un brusco patadón cerró la puerta. El cerrojo cayó con un golpe seco. Afuera la tormenta gruñía como un monstruo hambriento, pero dentro solo quedaba el sonido áspero de la respiración del hombre. Acababa de salvar a un guerrero Lakota moribundo, y en el fondo lo sabía. También había sellado su propia sentencia. Durante las primeras 24 horas, su mundo se redujo al intervalo frágil entre las respiraciones de aquel desconocido. La ventisca rugía sin descanso, una cortina blanca perfecta para esconder cualquier rastro. Nadie, ni siquiera los hombres más crueles de Blackthorn, saldría a cabalgar con ese clima. Clara Wynn y su inesperado huésped estaban solos, encerrados en una batalla entre la vida y la muerte. Cortó con cuidado la camisa congelada de piel de venado. La herida era terrible. La bala seguía enterrada, la carne inflamada, ardiente por la infección. Él temblaba de fiebre. Su cuerpo pasaba de la rigidez helada a un calor ardiente que lo dejaba inconsciente. Clara no era enfermera, era mujer de rancho. Sabía curar una pata rota de gallina, limpiar una herida en una vaca, pero esto era distinto. Esto era un hombre. Hervió agua, puso al fuego el cuchillo de desollar que había sido de Elías, y le dio un trago grande de whisky para sostenerlo. Él tosió, abrió los ojos oscuros y perdidos, y volvió a caer en delirio. Murmuraba en su lengua, un ritmo bajo, casi un lamento ancestral. «Perdóname, Elías», susurró ella, agarrando el cuchillo ardiente y apoyándolo sobre la piel del desconocido. No gritó. Su cuerpo se arqueó con una tensión brutal, luego quedó rígido. Ella buscó la bala con dedos temblorosos, sintiendo la sangre caliente, el estómago revuelto. Casi abandonó. Pero entonces tocó el metal. Con un gemido ahogado y desesperado, enganchó el cuchillo y tiró. La bala deformada cayó en la palangana con un sonido metálico. El hombre soltó un suspiro largo, tembloroso, y cayó en un sueño profundo. Durante 2 días más, Clara luchó contra la fiebre. Le dio caldo y té de corteza, lo bañó con nieve derretida para enfriar el fuego que lo devoraba. Dormía apenas, meciéndose en la vieja mecedora, la Winchester siempre cruzada en sus piernas. Era su enfermera y su guardiana, y también su prisionera. Al amanecer del 4.º día, la tormenta por fin cedió. La luz hirió los ojos. Todo era un infinito blanco brillante. El silencio en la cabaña se sintió distinto. Se giró. El hombre estaba despierto. Sus ojos ya no ardían. La fiebre se había ido. La miraba con calma cansada. Incorporado sobre un codo,
El vendaje resaltaba sobre su piel morena. Era más joven de lo que pensó, tal vez de su edad, rostro fuerte, gesto serio. «Ya se acabó la tormenta», dijo ella con voz ronca. Él asintió, observando la cabaña pequeña, el rifle junto a su silla, los pocos víveres, el retrato de boda sobre la repisa. «¿Dónde?», preguntó con voz áspera. «Gables Creek, mi tierra», respondió. «¿Quién? ¿Me disparó?», preguntó ella, la voz apenas firme. Él bajó la vista al vendaje, luego la miró otra vez. «Hombre sin rostro», murmuró. Esa respuesta, más vaga que un nombre, era más fría que la nieve. «Creen que estoy muerto», añadió. «Es mejor así. Usted debe irse». «No puedo», soltó ella más brusca de lo que pretendía. «No es seguro para ti, ni para mí tenerte aquí». «Lo sé», respondió él simple, sereno. Se enderezó pese al dolor, sin mostrar debilidad. «Soy Tahu Stonevale». «Clara», contestó ella. El silencio cayó pesado. Una barrera enorme los separaba. Idioma, origen, guerra. Pero ella había sacado una bala de su pecho. Él vivía gracias a ella. Ella corría peligro por él. Una unión peligrosa, imposible, y ya inquebrantable. De pronto, un golpe fuerte en el porche. No era un llamado, era la patada de una bota. «¿Señora Wynne? ¿Sigue viva ahí dentro?», gritó una voz ruda desde fuera. La sangre de Clara se congeló. Era Bran Duskfield, la mano derecha de Cyrus Blackthorne. Tahu llevó instintivamente la mano al costado, buscando un cuchillo que no tenía. Sus ojos se clavaron en la Winchester. «Métete al sótano», susurró ella, señalando la trampilla bajo la alfombra de piel. «No me escondo», dijo él, grave, orgulloso. «Lo harás», contestó ella con dureza levantando la carabina. «Si no, nos matan a los dos. Te salvé la vida, me la debes». «Lo harás. O nos matarán a los dos». «Te salvé la vida, me debes esto», soltó Clara con la voz firme, los ojos desbordados de miedo. Los ojos de Tahu Stonevale centellearon con furia y orgullo, pero en su mirada se cruzó con la verdad pura y aterradora que vio en el rostro de ella. Con un suspiro contenido, bajó lentamente las piernas del catre, apretando los dientes por el dolor. Se inclinó y levantó la trampilla pesada del suelo. Bajó al sótano oscuro justo en el instante en que la puerta principal comenzó a sacudirse con violencia. «¡Ya va, ya va!», gritó Clara, echando la alfombra sobre la trampilla con una patada rápida. Reacomodó el catre con desesperación, tirando una manta encima del colchón manchado de sangre. Se puso un chal sobre los hombros, respiró profundo y descorrió el cerrojo. Afuera, Bran Duskfield y Jeb Hollow estaban parados bajo la nieve, con las mejillas agrietadas y rojas por el frío, y la malicia en los ojos. «¡Tardaste, viuda!», escupió Bran con una mueca burlona. Era alto, huesudo, con una sonrisa torcida permanente. Jeb, en cambio, era bajo, tosco y callado. «¡La tormenta!», dijo Clara apretando el chal. El cerrojo se congeló. Los ojos de Bran se clavaron detrás de ella, escudriñando la cabaña. La tormenta ya pasó. El señor Blackthorne estaba preocupado. Nos mandó a ver si seguías viva. «Como ven, estoy bien», respondió Clara. La mirada de Bran se detuvo en el catre. «Se te nota cansada, señora Wynne, como si no hubieras dormido ni un suspiro». «He estado atendiendo el ganado. El techo del establo casi se cae». Bran soltó una risa seca, hueca. «Mucho trabajo para una mujer. Demasiado». Dio un paso dentro. Clara se aferró al marco de la puerta con fuerza. Él aspiró el aire. «Huele raro aquí. Como a lejía. Y algo más». El corazón de Clara se trepó a la garganta. El sótano. Sangre. Humo. «Estuve hirviendo ropa, señor Duskfield», dijo con calma helada. «Y tuve que sacrificar una ternera que se quebró la pata. Si venían a ayudar,
Hay una pala allá afuera. El establo no se limpia solo. Si no... Bran entrecerró los ojos. No estaba acostumbrado a que alguien le plantara cara. Miró a Jeb. ¿Escuchaste algo raro, viuda? La tormenta empujó mucha porquería desde las colinas. Renegados, añadió Jeb por primera vez. Lo único raro que he escuchado, señor Duskfield, es su voz golpeando mi puerta, soltó Clara. Y ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer. Sostuvo su mirada sin parpadear. Bajo las tablas, sentía la quietud contenida de Tau, como un respiro suspendido en el aire. Bran la miró largo rato, buscando una grieta, un temblor. Pero Clara era puro hielo. Al final, rió, pero sonó falso. Vaya, qué carácter. A Blackthorne no le va a gustar eso. Vendrá en unos días a ver si puede sostenerle el rifle como a nosotros. Dieron media vuelta y montaron. Las figuras se alejaron, recortadas contra la nieve cegadora. Clara los siguió con la vista hasta que desaparecieron como puntos negros. Luego cerró la puerta con cuidado. Volvió a colocar el cerrojo. Y se desplomó contra la madera. Sus piernas por fin cayeron. La trampilla se levantó. Tau emergió, con el rostro sombrío. Había escuchado todo. Había visto cómo ella les mentía, cómo se mantenía firme frente a ellos. Volverán, dijo él. No era una pregunta. Sí, susurró Clara. Ese tal Blackthorne quiere tu tierra, lo quiere todo. Tau observó la cabaña sencilla, sucias las paredes de adobe, y el frío metido hasta en los huesos. Pero también vio a la mujer que lo salvó, y que acababa de protegerlo. No estás en peligro por mi culpa, dijo. Es por él. Lo sé, contestó Clara poniéndose de pie. Lo supe desde que murió Elías. Algo había cambiado. Ella ya no era solo su salvadora. Ahora eran aliados improbables. Tau sanaba más rápido de lo que Clara pudo imaginar. Los Lakota tenían una fuerza que nacía de la tierra, y él era prueba viva. Pero había algo más. Parecía que esa tierra cercada le devolvía la vida a pedazos. No podía marcharse aún. La nieve seguía profunda. La herida, aunque mejor, seguía siendo un punto débil. La visita de Bran y Jeb dejó claro que salir del terreno significaba muerte segura. Así que se quedó, una semana más. Un fantasma silencioso. Durante el día, permanecía en el sótano. Un hueco helado y oscuro que aguantaba con una paciencia que solo tienen los que han sufrido. Clara bajaba comida y agua fresca. Hablaban poco. Las palabras eran medidas. Tau le contó que su grupo había sido emboscado, que lo separaron, que lo dieron por muerto. Habló de la medicina mala que ahora envenenaba esas tierras. Hombres blancos que hablaban con lengua partida, que mataban por piedras doradas y papeles verdes. Nunca mencionó directamente a Cyrus Blackthorne, pero sus ojos se endurecían cada vez que hablaba de aquellos que robaban tierras de viudas. Ella también habló de Elias Wynne. Le contó a Tahu Stonevale cómo habían soñado levantar aquella cabaña con sus propias manos, del pozo que cavaron juntos, y de cómo encontraron el cuerpo de Elías en un barranco tras el accidente. Tahu escuchó en silencio, sus ojos oscuros fijos en su rostro, sin apartarse ni un segundo. Un buen jinete no se cae así, dijo él al fin con voz grave. Un caballo entrenado no huye sin razón, salvo que haya algo más oscuro detrás. Era como escuchar en voz alta su peor temor. Elías había sido asesinado. Por las noches, Tau salía del sótano. Era demasiado orgulloso, demasiado inquieto para quedarse quieto en la oscuridad. Mientras ella dormía, o fingía hacerlo, lo escuchaba moverse por la propiedad. Una noche, despertó con el sonido repetido de golpes sordos. Tomó la Winchester, el corazón acelerado, y lo vio desde la ventana, bajo la luz fría de la luna, partiendo leña con un solo brazo, su costado vendado rígido, pero moviéndose con fuerza y precisión, apilando la madera junto a la puerta. Otra noche desapareció por horas.
Ella, presa del miedo, pensó que se había marchado. Pero al amanecer, lo encontró regresando a las reses que se habían dispersado por la tormenta. Había pasado la noche siguiendo sus rastros en la nieve y reparando la cerca que Bran Duskfield y Jeb Hollow claramente habían cortado. Estaba saldando su deuda, la estaba protegiendo, como ella lo había protegido a él. En esa convivencia silenciosa nació un respeto profundo. Ella dejó de ver el salvaje que describían los hombres de Cyrus Blackthorne y vio a un hombre de honor, de fuerza callada. Él dejó de ver a una viuda indefensa y vio una mujer de temple, peleando sola en tierras duras. Al octavo día, la nieve había bajado lo suficiente para permitir viajar, aunque de forma peligrosa. El aire olía ya a deshielo. «Me voy esta noche», dijo Tahu, mirando por la ventana el rastro de las pisadas de Bran y Jeb. El corazón de Clara Wynne se apretó con un dolor extraño. Se había acostumbrado a tener otro ser vivo cerca, a esa alianza silenciosa. Ahora el miedo volvería, multiplicado. «¿A dónde irás?», preguntó ella. «Al norte. Buscaré a mi gente». Se volvió hacia ella. «Aquí ya no estás segura, Clara. Esta tierra está enferma por culpa de ese tal Blackthorne. No se va a detener». «Esta es mi casa», respondió ella, la voz terca. «Es lo único que me queda de Elías. No pienso huir». Tahu la miró con una chispa de respeto. «Tienes coraje, pero el valor no detiene una bala». Sacó una pequeña bolsa de cuero que escondía en su bota. De ella, tomó un objeto liso. Ella entendió entonces. En la oscuridad del sótano, él había estado tallando algo. Se lo puso en la mano. Era piedra jabón, cálida por su toque, tallada en forma de ave. Un halcón, o quizá un águila, con las alas abiertas, sencilla, pero hermosa. Los Lakota te llamarían Willakawambli, dijo suavemente. Pluma de águila. Pero yo veo otro pájaro, uno que vuela aunque el viento quiera tumbarlo. No dejes que te quiebren las alas. Clara apretó la pequeña figura, el tacto firme como un latido. No sé cómo agradecerte, Tahu. Tú me diste vida cuando otros me dieron muerte, respondió. Esa deuda no se paga, se honra. Miró una vez más la cabaña, como despidiéndose. Se llevó la mano a la frente en un gesto solemne y desapareció. No usó la puerta. Salió por la ventana trasera y se esfumó en la penumbra azul entre los pinos, sin dejar huella, sin un solo ruido. Clara quedó sola en medio de la cabaña. El silencio pesaba más que antes. Ahora sí estaba realmente sola, pero al aferrar el pequeño pájaro de piedra, sintió algo que no sentía desde la muerte de Elías. No solo tristeza, sino una brasa fría de determinación. Su espíritu, como decía el destino en aquel título que aún no existía, no se había ido. Estaba en su mano. Era la voluntad de pelear. Las semanas después de la partida de Tahu fueron una cuerda que se tensaba poco a poco. El invierno se consumió, la nieve retrocedió, y los caminos embarrados hacia Redemption Creek volvieron a ser transitables. Y con el deshielo, llegó Cyrus Blackthorne. No llegó con sus matones, sino en un carruaje elegante con un abogado delgado y pálido, venido desde Cheyenne, Barek Grimsby. Blackthorne lucía como un falso rey. Traje de lana fino, cadena de oro cruzando su enorme barriga. Parecía la imagen de la civilización, pero veía la cabaña de Clara como una mancha terca en su mapa. «Señora Wynne», tronó él, subiendo al porche sin permiso. «Un invierno duro. Me alegra muchísimo ver que lo ha superado». «Lo superé, señor Blackthorne», respondió Clara firme. «Y no gracias a usted». Ella estaba en la puerta, la Winchester apuntando al suelo pero bien visible. Blackthorne soltó una risa suave, como quien se divierte con una niña rebelde. «Sigue usted tan espinosa como un nopal». «Encantador. En pequeñas dosis». Hizo un gesto hacia su acompañante.
Este es el señor Grimsby. Lleva mis asuntos legales. Venimos con una última propuesta, muy generosa. No estoy vendiendo, cortó Clara. Barek Grimsby dio un paso al frente y abrió su maletín de cuero con aire de importancia. Señora Gwyn, si me permite mostrarle estos documentos. Su difunto esposo, el señor Elias Gwyn, contrajo un préstamo considerable con esta propiedad como garantía. No fue a través del banco, sino de un consorcio privado que ahora representa el señor Blackthorne. Y, siendo sinceros, los pagos llevan más de 3 meses en retraso. La sangre de Clara se congeló. ¿Un préstamo privado? Elías jamás le habló de eso. Los hombres a veces ocultan sus errores a sus esposas, dijo Cyrus Blackthorne, con una voz tan melosa como envenenada. Se metió más allá de lo que podía manejar. Hipotecó la tierra para comprar alimento y semillas, que según me han contado, jamás llegaron al mercado. La deuda debe pagarse en su totalidad, concluyó Grimsby. No tengo esa cantidad de dinero, murmuró Clara. Por supuesto que no, tronó Blackthorne, dejando caer la fachada de buen vecino. Por eso mi oferta es tan generosa. Compraré la deuda. Le daré $500 en efectivo por esta casucha. Y usted podrá marcharse sin cargas. Un nuevo comienzo. $500. Era una ofensa. Solo el acceso al arroyo valía 10 veces eso. ¿Y si me niego? La sonrisa de Blackthorne desapareció. Entonces, señora Gwyn, la ley seguirá su curso. El señor Grimsby presentará una demanda de ejecución hipotecaria. La propiedad irá a subasta pública, y dada la deuda, le aseguro que solo habrá un postor. ¿Yo? Y usted se quedará sin nada, ni siquiera los 500. La estaba acorralando. Había inventado una deuda, o aprovechado una que ella jamás supo que existía. Metió la mano en el bolsillo y apretó la figura de piedra jabonosa. Vuela contra el viento. Lárguese de mis tierras, señor Blackthorne. El rostro del hombre se tornó rojo oscuro, sorprendido. No esperaba eso. Esperaba llanto. Esperaba súplica. Está cometiendo un grave error, señora, murmuró Grimsby, moviendo nervioso sus papeles. Tiene una semana, escupió Blackthorne, dejando atrás toda cortesía. Una semana para firmar. Después, disfrutaré ver cómo el sheriff Rafe Maddox la saca de aquí a la fuerza. Se dieron la vuelta y se marcharon. Clara los vio alejarse, inmóvil, con el cuerpo en tensión. Una mezcla de terror y furia. Los ataques empezaron 2 días después. No eran grandes, eran pequeños, crueles, diseñados para quebrarla por dentro. Una mañana despertó y el pozo estaba contaminado. Alguien había tirado cal viva y el cuerpo de un coyote muerto. Tardaría semanas en limpiarlo, si es que se podía salvar. Mientras tanto, tendría que acarrear agua con baldes desde el arroyo, a más de medio kilómetro. La noche siguiente, sus 3 últimas vacas desaparecieron. La cerca no estaba rota, solo habían abierto el portón. Ella pasó 2 días buscándolas, solo para encontrarlas muertas, con tiros, en una quebrada, abandonadas, como un mensaje claro. No sobrevivirás aquí. Clara montó su yegua y cabalgó hacia Redemption Creek, el rostro endurecido, con la mirada fija como acero. Iba a hablar con la ley. La oficina del sheriff era una sala polvorienta que olía a sudor viejo y tabaco. Rafe Maddox era un hombre grande y flojo, su placa una estrellita opaca colgando de un chaleco sucio. Escuchó su relato con los pies en el escritorio, limpiándose las uñas con una navaja. «Vaya, señora Gwyn», dijo cuando ella terminó, su voz arrastrada. «Qué montón de problemas tiene usted, ¿eh?» «Es Cyrus Blackthorne y lo sabe. Quiere sacarme de aquí». Maddox bajó los pies. Su silla crujió con desgano. Se levantó, imponiéndose sobre ella. «Está acusando a un hombre muy respetado, damita. Blackthorne construyó este pueblo. Es un ladrón y un matón. Es un empresario», la corrigió él con tono seco.
Y lo que yo escuché es que le ofreció una muy buena suma por esa piedra en ruinas que llama hogar. En cuanto a sus quejas, me suena a que tiene usted un problema con indios. ¿Indios? Claro. ¿Quién más envenena pozos? ¿O mata ganado solo por matar? Eso no lo hace un hombre blanco. Eso es cosa de salvajes. Escuché que la tormenta empujó a muchos hacia esta zona. Usted vive aislada. Los está atrayendo. Lo estaba tergiversando todo. Estaba usando el prejuicio del pueblo como arma. Estaba haciéndola ver como el problema. Usted no va a hacer nada, ¿verdad? Dijo Clara, la voz plana. Voy a presentar un informe. Se encogió de hombros Maddox, volviendo a su silla. Pero si me pregunta, tome la oferta de Blackthorn. Vuelva al este. Este no es lugar para una mujer, y menos una que busca problemas. Clara salió a la calle embarrada, el aire espeso de sospechas. La gente de Redemption Creek la observaba en silencio, rostros cerrados, miradas duras, juzgándola como si ya estuviera condenada. Rafe Maddox ya había hecho su trabajo. La etiqueta estaba puesta. Clara Wynne era la mujer que atraía problemas, la mujer que traía peligro. La extraña. Estaba completamente sola. Y la soga se tensaba más y más. Cyrus Blackthorn no era un hombre paciente. La negativa de Clara, su tosudez, la consideraba ya una ofensa personal. Esperaba verla quebrarse, llorar, claudicar. Pero no. Ella seguía acarreando agua desde el arroyo, cerrando su puerta con madera cruzada y plantando cara con la mirada. Así que Blackthorn decidió pasar de la persuasión al castigo. Quería que el pueblo entero se volviera contra ella, que no fuese solo una molestia, sino una amenaza pública. Convocó a Brand Duskfield y Jeb Hollow a la trastienda de su salón, el Redemption Saloon and Hotel, de su propiedad. Esa mujer es un problema, dijo sirviendo 3 vasos de whisky. Es más dura que Elías y además tiene lengua. Fue con Maddox. Habló de juego sucio. Maddox ya la calmó, dijo Bran, bebiendo el trago de un solo golpe. Pues vamos a darle razones para justificarlo, gruñó Blackthorn. Entonces les explicó su plan, sencillo y maligno. Esa misma noche, Clara fue despertada por un olor espeso, agrio. Humo. Corrió afuera. El viejo cobertizo de heno, a unos 50 metros de su cabaña, estaba envuelto en llamas. Las lenguas de fuego lamían el cielo negro como un monstruo naranja. Era tarde. El heno estaba seco. El cobertizo, viejo, solo pudo mirar cómo se convertía en cenizas. Otro pedazo de su vida consumido por el fuego. Pero el incendio tenía otro propósito. Un llamado. Una señal. Al amanecer, el sheriff Rafe Maddox y un grupo de vecinos llegaron a la propiedad. Vimos el humo desde el pueblo, dijo Maddox, con cara de falsa preocupación. Más problemas, señora Wynne. Bajó del caballo y caminó alrededor del cobertizo calcinado. ¿Sabe quién hizo esto? Sí, sheriff, dijo Clara la voz cansada. Lo sé bien. Justo lo que pensé, respondió Maddox agachándose. Se levantó con algo en la mano. Era una punta de flecha barata, mal hecha, pero al estilo indígena. La encontré junto a los cimientos, dijo, mostrándola al grupo. Ellos prendieron fuego, y dejaron esto. Una trampa burda, tan torpe, que Clara quiso gritar. ¡Eso es mentira!, gritó. Usted la puso ahí, o sus hombres lo hicieron. Está histérica, murmuró uno de los presentes. Señora, dijo Maddox con voz dura. Tenemos pruebas. Esto más sus quejas anteriores. Es claro que la están atacando. Renegados. Y usted está poniendo en riesgo al pueblo. Su presencia los atrae. Lo había logrado. No la acusaba de un crimen, sino de ser un peligro. Esa tierra no vale su vida, señora, dijo uno de los hombres del grupo. La oferta de Blackthorn es más que justa. Esta es mi casa, lloró Clara. Es lo último que me queda.
pero su voz se ahogó bajo la certeza arrogante de quienes sabían más. Se fueron, satisfechos. Ahora tenían una razón para los problemas de Clara. Y no era su fundador respetado, era el salvaje sin rostro. Pero Cyrus Blackthorne cometió un error. Esa misma noche, en el Redemption Saloon, Bran y Jeb celebraban. Whisky gratis, cortesía del patrón agradecido. Jeb, el más lento, el más bruto. Estaba borracho. ¿Viste su cara?, balbuceó, tan fuerte que todo el salón pudo oírlo. Cuando Maddox mostró esa flecha, parecía que se tragaba un sapo. «¡Cállate, idiota!», gruñó Bran, mirando alrededor. «¿Por qué? Somos héroes, ¿no? Estamos echando a los salvajes. Quemamos ese cobertizo bien bonito. Pa' mañana, ya se fue». Muchos en el salón se rieron. Otros simplemente lo ignoraron. Solo un hombre, en un rincón oscuro, no lo hizo. Reverend Asa Whitlow, el enterrador del pueblo, siempre callado, siempre con ropa negra, siempre presente y casi invisible. Él había enterrado a Elias Gwyn y había visto el cuerpo. Había notado los golpes extraños. Sabía que no había sido una simple caída, pero Asa era un hombre que sobrevivía, mirando hacia otro lado, un cobarde por naturaleza. Esa noche escuchó la bravuconada de Jeb. Oyó a Bran intentar callarlo, y supo, con escalofriante certeza, que Clara decía la verdad. Sabía que estaba siendo destruida poco a poco, cruelmente, por el hombre que controlaba el pueblo. Terminó su cerveza, dejó su moneda sobre la barra, y se fue. El rostro, aún más pálido que de costumbre. 2 días después, el aviso de ejecución hipotecaria fue clavado en la puerta de Clara. Era oficial. En una semana, la propiedad Gables Creek iría a subasta pública. El motivo alegado: incumplimiento de pago de deudas pendientes. Clara Gwyn leyó la notificación con la vista borrosa por las lágrimas, mezcla de rabia y desesperación. Había perdido. Cyrus Blackthorne le había contaminado el pozo, matado el ganado, quemado su cobertizo, vuelto al pueblo en su contra. Y ahora, con un simple papel clavado en la puerta, estaba a punto de quitarle su hogar. Entró a la cabaña y se sentó sobre el catre. Sacó de su bolsillo la pequeña figura de piedra jabonosa. Había intentado volar contra el viento, y sentía que sus alas estaban rotas. La semana transcurrió en una niebla de derrota. Clara hacía lo justo para sobrevivir, pero el fuego interior que la sostenía se había apagado. Comenzó a empacar las pocas pertenencias de Elías, guardándolas con cuidado en un viejo baúl. ¿Para qué seguir? Blackthorne había ganado. Ella solo era una viuda sola, y todo el sistema, la ley, el pueblo, la economía, eran armas en sus manos. Cada vez que miraba el aviso de embargo clavado en la puerta, una nueva oleada de náusea la sacudía. No era solo tierra, era una tumba. Blackthorne estaba bailando sobre la tumba de Elías. El día antes de la subasta, dejó de empacar. Tenía entre las manos la camisa favorita de su esposo. La apretó contra su rostro, aspirando ese aroma desvanecido de él. Y entonces, sus dedos tocaron la figura del ave. Vuela contra el viento. Un sentimiento nuevo, frío y afilado, atravesó la neblina de su dolor. No era esperanza, era furia. No se marcharía a escondidas. No le daría a Blackthorne el gusto de encontrar su casa vacía. Si iba a arrebatarle su vida, tendría que mirarla a los ojos mientras lo hacía. Y ella haría un último intento por desenmascararlo. Ensilló su única yegua y cabalgó hacia Redemption Creek. Pero no fue a ver al sheriff. Fue al único otro sitio donde aún existía algo parecido a una autoridad. La iglesia. Era una construcción sencilla de madera, atendida por el mismo hombre que se encargaba de los muertos, Reverend Asa Whitlow. Lo encontró en el pequeño cementerio detrás, puliendo una lápida nueva. «Señor Whitlow», llamó ella. El hombre se sobresaltó y dejó caer el trapo.
Señora Gwyn, mis condolencias por lo del fuego y la subasta. Ahorre sus palabras, señor. No vine por pésames. Necesito un testigo. ¿Un testigo?, balbuceó él, retorciéndose las manos. ¿De qué? ¿De la verdad? Sé que escuchó a Jeb Hollow en la cantina. Sé que usted sabe que fue Blackthorn quien quemó mi cobertizo. Asa palideció de golpe. Miró a su alrededor, tembloroso. Señora Gwyn, no sé de qué me habla. Yo no escucho chismes de cantina. Yo solo cumplo mi deber. Están destruyendo mi vida, dijo ella con voz grave. Mataron a Elías. Las palabras quedaron suspendidas, frías y pesadas. Usted no puede saber eso, susurró él. Usted lo enterró. Vio su cuerpo. Sabía que no fue una caída. Ella se acercó, bajó la voz, la hizo firme. ¿No es usted un hombre de fe? ¿No predica sobre la verdad y la justicia cada domingo? ¿Dónde está su justicia ahora? Whitlow se estremeció como si ella lo hubiese abofeteado. Miró la iglesia, luego el salón al otro lado de la calle, luego el suelo duro y helado. Soy un humilde servidor, señora Gwyn. No tengo poder, Blackthorn. Él posee este pueblo. Firma mi salario. Si hablo, me arruina. O lo entierra, dijo Clara con amargura. Ya lo entendí. Es usted un cobarde. Se dio la vuelta. Su cobardía era solo otro ladrillo más en la muralla que la asfixiaba. Espere, dijo él, su voz apenas un hilo. Ella se detuvo. Él temblaba, luchando con su conciencia. No puedo testificar, no puedo. Él me destruiría. Pero tiene razón. Sobre Elías. Y sobre el fuego. Sacó algo del bolsillo. Una pequeña bolsita de cuero, gastada. No puedo detener la subasta, pero quizás esto le sirva en otro lugar. Se lo puso en la mano. Pesaba más de lo que parecía. ¿Qué es esto? Estaba en el bolsillo de Elías, cuando preparé su cuerpo. El sheriff Maddox ya lo había revisado. Dijo que eran efectos personales. Pero yo reconocí la marca. La oculté. Tenía miedo. Clara abrió la bolsa. Dentro había una roca oscura, pesada, atravesada por una gruesa veta brillante de color dorado. Oro. Esto es de nuestro arroyo, susurró ella. No, dijo Whitlow, mirando hacia atrás. Esa marca, ese no es su arroyo. Eso es escoria de Sayers. Proviene de la mina privada de Blackthorn al norte, la que compró al gobierno. ¿La mina vacía?, repitió Clara Gwyn, confundida. ¿Qué significa esto? Elías no era solo agricultor, señora Gwyn. También sabía de rocas. Estaba haciendo prospecciones. Reverend Asa Whitlow hablaba con voz baja, como si temiera que las palabras se escaparan al viento. Creo que descubrió que la mina vacía de Blackthorn no estaba vacía. Creo que se dio cuenta de que Blackthorn estaba sacando oro a escondidas de tierras federales, sin reportarlo, sin pagar impuestos. El aire se volvió denso. Y creo que eso que llevaba en el bolsillo fue la razón por la que cayó en aquel barranco. Todo encajó. La hipoteca, la presión, el asesinato. No era solo por su terreno. La propiedad de Clara colindaba con la verdadera operación de Blackthorn. Elías lo había descubierto, y por eso lo mataron. Lo asesinó por una piedra, susurró ella, horrorizada. Lo mató por una montaña de piedras, señora Gwyn, dijo Whitlow. Y si no se va, la matará a usted también. Le entregó la bolsa de cuero. Llévese esto. Vaya con los federales en Cheyenne. Es su única oportunidad. Clara miró el trozo de oro, luego al hombre. Seguía siendo un cobarde. Pero le había dado algo más valioso que cualquier arma. La verdad. Más poderosa que su Winchester. Pero Cheyenne estaba a más de 100 millas, y la subasta era mañana, a las 10. Gracias, señor Whitlow, dijo con la voz firme como acero.
No tiene idea de lo que acaba de hacer. Montó su yegua, no cabalgaba hacia Cheyenne, volvía a su hogar. Estaría allí durante la subasta. Estaría allí para mirar a Cyrus Blackthorne a los ojos y acusarlo, delante de todos, de asesinato y robo federal. Quizá no saldría viva, pero volaría una vez más, directo contra el viento. La mañana de la subasta amaneció radiante y fría. Un día hermoso, cruelmente irónico. A las 9:30 ya estaban todos reunidos. Cyrus Blackthorne, con su mejor traje, Rafe Maddox, con gesto altanero, una mano descansando sobre la pistola. Bran Dusfield y Jeb Hollow, recargados en la cerca, sonriendo como chacales, y al menos 20 vecinos. Una galería de miradas, lástima, curiosidad, codicia. Reverend Asa Whitlow estaba al fondo, más pálido que nunca, con las manos unidas en oración. O en terror. Clara estaba de pie en su porche, no estaba empacando, no lloraba. Llevaba su mejor vestido negro, el cabello recogido con cuidado, la Winchester apoyada junto al marco de la puerta, y en el bolsillo, el trozo de oro, pesando como una promesa. El subastador, traído desde Cheyenne, se paró sobre un vagón. Bueno, amigos, comencemos con este asunto tan desafortunado, anunció. Estamos aquí para subastar la propiedad conocida como Gables Creek, embargada por falta de pago de deuda. Una tragedia, dijo Blackthorne, alzando la voz para que todos lo escucharan. Yo intenté ayudarla, pero hay quienes no aceptan la caridad. El subastador continuó. La propiedad incluye 60 acres, una cabaña de 2 habitaciones, establo y acceso al arroyo. Empezamos en $100. ¿Quién da 100? 100, dijo Blackthorne de inmediato con cara de fastidio. Tengo 100 de parte del señor Blackthorne. Alguien da 120. Silencio. Nadie se atrevía a pujar contra él. A la una... Esperen, dijo Clara. Su voz cortó el murmullo como un cuchillo. Todas las cabezas se giraron. Esto no es una subasta, dijo bajando los escalones del porche. Esto es un robo, y no se trata de deudas. Se trata de esto. Caminó hasta el centro del patio y alzó el trozo de mineral. La luz del sol hizo brillar la veta dorada. Un murmullo de asombro recorrió al público. Por un instante fugaz, el rostro de Blackthorne se transformó. Los ojos se abrieron. Su cara, floridamente roja, se puso blanca. Pánico puro. Lo disimuló al instante. Pero Clara lo había visto. Y Whitlow también. ¿Qué es esta tontería?, bufó Blackthorne. Está loca. Está de luto. Delira. Esto, dijo Clara con voz firme, estaba en el bolsillo de Elías cuando murió. Es oro. Y proviene de su mina federal. La que decía que estaba vacía. Él sabía lo que usted hacía. Sabía que robaba al gobierno. Y por eso lo asesinaron. Un escalofrío recorrió a todos. Ya no era solo un embargo. Era una acusación. De asesinato. ¡Sheriff!, rugió Blackthorne con la cara púrpura. ¡Está difamándome! ¡Arréstela! Rafe Maddox desenfundó su arma. Señora Wynne, viene conmigo. Está alterando el orden público. Ella dice la verdad, gritó una voz delgada. Reverend Asa Whitlow dio un paso al frente. Las manos le temblaban tanto que casi no podía mantenerse de pie. Los escuché, dijo Reverend Asa Whitlow, su voz temblorosa pero firme. Escuché a Bran y a Jeb alardear en el salón. Ellos prendieron el fuego. Ellos colocaron la flecha. Todo fue una mentira. ¿Y yo? Yo le di el oro. Lo encontré en el cuerpo de Elias Wynne. El gentío estalló en gritos y murmullos. Los hombres de Slater, Bran Dusfield y Jeb Hollow sacaron sus armas esperando una orden. Cyrus Blackthorne estaba fuera de sí. ¡Mátenlo! ¡A los dos!, gritó, sin rastro de la máscara de civilización que solía llevar. Estaba desencajado. Rafe Maddox apuntó su revólver a Clara. Bran y Jeb enfocaron a Asa.
Era el final. Ella había dicho la verdad. Y con ello, parecía haber sellado su destino. No lo haría, sheriff, dijo una voz nueva, profunda, serena, con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. La multitud se abrió. 4 jinetes se acercaban sin que nadie los hubiese oído llegar. No eran del pueblo. Llevaban abrigos largos de viaje y rifles de repetición colgados del hombro. El que iba al frente desmontó. Era alto, de facciones angulosas, ojos oscuros y atentos. Se movía como un felino, control absoluto en cada paso. Se echó hacia atrás el abrigo. Y ahí estaba. Una estrella federal, brillante en su chaleco. Clara lo miró y contuvo el aliento. Era él, Tahu Stonevale. Tahu Stonevale, Deputy U.S. Marshal, anunció con voz firme, haciendo que el patio entero callara. Esto es un asunto local, balbuceó Slater, bajando el arma sin entender nada. ¿Esta mujer? Interrumpió Tahu con un tono helado. Es testigo material. Llevo 6 meses rastreando tu operación, Blackthorn, desde que tú y tus hombres emboscaron a mi compañero y a mí, y me dejaron por muerto. Se llevó la mano al pecho, justo donde Clara lo había curado. Investigábamos extracción ilegal de oro y tráfico de armas hacia facciones rebeldes. Tu minita vacía ha sido el centro de todo. Estás financiando una guerra privada. Miró a Bran y Jeb. La bala que esta mujer sacó de mi pecho era una 44, disparada de un Winchester 73, como las que ustedes dos cargan. ¡Mentira!, vociferó Maddox. No tienes pruebas. Tengo el testimonio del reverendo Whitlow, respondió Tahu, asintiendo hacia el enterrador tembloroso. Tengo registros bancarios de Cheyenne mostrando depósitos sin declarar. Y tengo la bala. Miró a Clara. Y la tengo a ella. Con eso, me basta. Arréstenlos, ordenó a sus compañeros. En segundos, todo terminó. Maddox, Bran y Jeb, al ver los rifles apuntando a sus pechos, dejaron caer sus armas. Fueron esposados, sin más resistencia. Slater, viendo su imperio desmoronarse, jugó su última carta. Se lanzó sobre Clara, la agarró por detrás y le puso su arma en la sien. «Nadie se mueva», rugió. «Me dejan ir o la mato». Clara no gritó, no tembló. Miró a Tahu. Él tenía el arma lista, pero no tenía ángulo. «Ya se acabó, Slater», dijo el marshal, tranquilo. «Se acaba cuando yo diga, ¿tú?» Pero Clara reaccionó. Le metió un codazo certero en el abdomen blando. El hombre se dobló. Ella aprovechó el instante, le pisó con fuerza el pie, y al oír su alarido, se giró y le mordió la mano que sostenía el arma. Slater gritó. El revólver cayó al suelo. Clara se tiró al lado. Tahu ya estaba en movimiento. No disparó. Golpeó la cabeza de Slater con la culata de su rifle. Preciso. Letal. El cuerpo del hombre cayó como saco de trigo. Inconsciente antes de tocar el polvo. El silencio se apoderó de Gables Creek. Tahu enfundó su revólver. Caminó hacia Clara, que respiraba agitada. Sus manos sangraban donde él la había sujetado. Se las tomó con cuidado. Las revisó. Y luego levantó la mirada. «Vuelas contra el viento», le dijo, con una leve, rara sonrisa. «Volviste», susurró Clara Wynne. «Mi investigación me trajo de regreso», respondió Tahu Stonevale con suavidad. Pero fue el destino quien se aseguró de que no llegara demasiado tarde. Se agachó y recogió el trozo de mineral dorado. «Esto», dijo, «es prueba federal, y garantizará que ese hombre nunca vuelva a ver la luz del sol». Se volvió hacia el sorprendido subastador. «Esta subasta ha terminado. Esta propiedad no está en venta. La deuda fabricada es nula, y no tiene ningún valor legal». Después miró a Clara, con esos ojos que recordaban la tormenta, la herida, y el silencio compartido en aquella cabaña. «Estas tierras, señora Wynne, son suyas, libres, limpias.
La muerte de Elías ha sido vengada. Debía marcharse. Él y sus hombres debían escoltar a los prisioneros hasta Cheyenne. Pero antes de montar su caballo, se detuvo, giró el rostro hacia ella y le dijo: «Tu espíritu es fuerte. No dejes que nadie lo quiebre nunca. ¿El tuyo?» «Me acompañó», respondió ella, llevando una mano al bolsillo donde aún guardaba el pájaro de piedra. «Fue lo que me mantuvo viva». Él asintió. Una promesa silenciosa cruzó entre ambos. Montó su caballo y partió. Un marshal federal, un guerrero lakota, y el hombre que, al salvarse a sí mismo, también la había salvado a ella. Clara Wynne se quedó de pie en sus tierras, por primera vez verdaderamente libre. Aquel día, en las vastas llanuras, la justicia no vino de un juzgado, vino del mismo hombre al que el pueblo habría condenado. Clara no solo conservó su hogar, se convirtió en un símbolo de resistencia. La viuda que desafió al hombre más poderoso y corrupto del territorio. Y venció. El espíritu que la acompañó no era un fantasma, era el eco de su propio valor. Un coraje que descubrió mientras cuidaba a un desconocido, en medio del frío y del miedo. Tau siguió el camino que su deber marcaba. Pero fue la compasión de Clara lo que lo mantuvo con vida para cumplirlo. El destino no los unió solo para impartir justicia. Los unió para demostrar que, incluso en las tierras más salvajes, un acto de bondad puede ser más poderoso que cualquier bala. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del Viejo Oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.